En este vídeo aprenderemos a cómo calcular la calidad de cobro de nuestros clientes, así como la tasa de morosidad. Y lo vamos a hacer a través de un sistema o lo que viene siendo una estructura de datos que normalmente vamos a tener que tomar de nuestro sistema de contabilidad o nuestro ERP. Entonces, lo que tendremos básicamente, por ejemplo, es la fecha, el número de la factura, el cliente, la descripción, los tags que probablemente tendremos que desgranar en columnas distintas. Tendremos el número de la cuenta bancaria, el método de pago, el subtotal, que es sin IVA, el IVA, así como otros elementos, por ejemplo, el estatus, que va a ser muy importante porque tenemos el pending, el overdue, el paid y así. Luego tendremos la fecha del cobro de nuestras facturas y luego tendremos una serie de información o columnas adicionales que tendremos que calcular manualmente porque posteriormente, una vez volquemos los datos, automáticamente ya estará calculado. Por eso tendremos que hacer un esfuerzo adicional, dado que luego vamos a extrapolar toda esta información a nuestro DPD bucket, que es básicamente nuestro day past due, ¿no? Que es algo así como los días de morosidad o los días pendientes de cobro de nuestros clientes o vencimientos de las facturas por tramos, entre 0 a 29, de 30 a 59, de 60 a 89 y así sucesivamente. Con lo cual vamos a entender cómo evolucionan esos vencimientos con el fin de entender la calidad de la deuda de nuestros clientes. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el month o el mes, que básicamente utilizaremos la función month, en español mes. Vamos a situarnos en la fecha de la factura, que es la emisión propiamente dicho. Vamos a también calcular el year, que es básicamente el año. Por lo tanto, lo seleccionamos también en la columna A. Utilizamos la función del type. Lo que viene siendo el type es, por ejemplo, una simplificación de los caracteres del número de nuestra factura, porque muchas veces a lo mejor empieza por TPI o TPS o lo que fuere, ¿no? Entonces queremos simplificar la enumeración de esa factura porque posteriormente a lo mejor tendremos que hacer algunos filtros, con lo cual nos interesa. Entonces vamos a utilizar la función left o izquierda, donde nos dice, oye, delimítame los caracteres de un determinado texto desde la izquierda hacia la derecha, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a situar en el número de la factura, coma, y le vamos a dar un delimitador de 4 para que, por ejemplo, como yo tenía TPI 2025-25000 y lo único que quiero son 4 caracteres. Y ya lo tengo. Bien, esto nos situaríamos en la parte inferior de la esquina derecha y básicamente pues doble clic y ya automáticamente se calcula. ¿Qué es todo el segmento? Pues es básicamente una delimitación de nuestras columnas que tenemos aquí en nuestros tags. Porque yo lo que básicamente quiero hacer es, dado que muchos de estos tags que están en una única columna, yo los quiero desgranar en 3 columnas distintas. Yo lo podría hacer simplemente seleccionando la columna, me iría a básicamente text to columns, haría la delimitación, me iría a others, seleccionaría propiamente lo que viene siendo el hashtag y como veis, pues básicamente se me está transformando en 2 o 3 columnas. Pero yo lo quiero hacer de un modo en el que cada vez que vuelque los datos se pueda calcular de forma automática. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar unas funciones que son un poquito más complejas, por eso es importante que prestemos atención, porque básicamente vamos a desgranar esos 3 hashtags en un único hashtag, en un único concepto. Utilizaremos la función ifError o si error, porque básicamente si nos da error, pues simplemente que diga esa columna que está vacía y ya está. Utilizamos la función trim porque lo que queremos es básicamente limpiar, que es lo que dice aquí, remove all spaces from the text string except for simple spaces between words, que básicamente nos dice, oye, te voy a dejar el texto completamente limpio sin espacios. Entonces utilizamos trim y digo mid. Que mid nos dice, ¿no? Que nos devuelve los caracteres de la media del texto, dado pues el inicio de una posición y de una determinada duración. Con lo cual utilizo mid y digo substitute.
porque vamos a tener que sustituir el hashtag por lo que hay en ese concepto dentro de la columna que hemos visto de los hashtags. Entonces me sitúo en los tags y digo, bien, utilizo esto, coma. ¿Qué es lo que sustituyo? Pues sustituyo el hashtag. Por lo tanto, vamos a poner el simbolito del hashtag, comillas, coma, utilizo rep. Esto es importante. Comillas, espacio, comillas, coma, len, porque básicamente queremos conocer ese texto. Me sitúo en F2, lo cierro con triple paréntesis, coma, le damos a len de nuevo, vuelvo a situarme aquí, lo cierro y le doy de nuevo len, la función len, y vuelvo a seleccionar esto, porque son realmente, fijaros que como son tres hashtags, pues tengo que realizar tres lens. Cierro con triple paréntesis, coma y el error. Si me da error, pues entonces doble comilla para que me deje el texto vacío. Y fijaros que me pone 0 de pura nova, con lo cual estoy delimitando el primer hashtag, con lo cual ya lo tendría. Podría hacer exactamente lo mismo para los segmentos 2 y 3. Lo único que va a cambiar es lo siguiente. Vamos a copiar y pegar. Vamos a utilizar control H y vamos a decir, oye, G2, sustitúyamela por F2, que es donde tengo los hashtags. Entonces, que me lo reemplace, ya me lo ha reemplazado. Y en lo que viene siendo esta parte de aquí, simplemente digo coma, 2 y lo multiplico. Porque básicamente lo que quiero es el segundo hashtag, con lo cual ya lo tengo perfectamente desgranado. Y hago exactamente lo mismo para el segmento número 3. Lo mismo, control H, lo reemplazo y en vez de 2 lo multiplico por 3 porque lo que quiero es el tercer hashtag. Muchas veces ocurre que estará vacío, pero ahí lo tenemos. Entonces, esquina inferior derecha, doble clic y ya lo tendría. Con lo cual puedo avanzar con el ejercicio. Tengo una columna que se llama AB que pone delinquency. ¿Qué es esto del delinquency? Pues básicamente lo que quiero es decir, dado que en diferentes contabilidades y sistemas de contabilidad en todo el mundo, pues a lo mejor hay una cosa que es la ratio de morosidad que nos dice, oye, si esto supera los 90 días, me gustaría conocer cuáles son los clientes delincuentes, por así decirlo, o los morosos, ¿no? Porque delinquency es morosidad en inglés. Con lo cual, voy a tener que realizar una función que diga lo siguiente. If and, porque voy a hacer una concatenación y digo lo siguiente. Today, que es básicamente hoy, cierro paréntesis y digo hoy menos la fecha de emisión de la factura. Si esto es inferior a 90 días, entonces, coma, dime que R2, que es donde tenemos el pending, que sea igual a overdue. ¿Vale? Porque entonces si es overdue, significará que será delinquency. En caso contrario, pues up to date. O que más o menos está al corriente. Comillas y cerramos. Up to date. Vale, delinquency. Up to date. Perfecto, lo tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Vale, creo que no hemos cerrado porque aquí tengo el today menos esto, coma R2, overdue, coma delinquency, up to date. Vale. ¿Dónde lo tengo?
aquí, que se me estaba yendo ahora, ¿vale? Con lo cual ya lo tenemos. Arrastramos y ya me está discerniendo que es up to date y que es delinquency. Paso final, que ya lo he creado anteriormente, es básicamente una función, un condicional múltiple que nos está diciendo, oye, si, y antes de realizar eso tenemos que hacer, perdón, el delay, que el delay es lo siguiente. Son básicamente los días de atraso de mis clientes en términos de cobro o pago. Hago una función que se llama max. Lo voy a delimitar a cero siempre que me dé error o una secuencia que es incorrecta y porque voy a hacer un condicional que diga si esto, es decir, si R2, que es pending, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues puede ser pending o puede ser overdue, es igual a overdue, coma, entonces, tómame el today, perdón, hazme la función del today, que es hoy, menos A2, que es la fecha de emisión de la factura. En caso contrario, tómame S2, esto es S2, que es la fecha de mi cobro, que fijaros que muchas veces tengo la fecha del cobro. Como ya la tengo, pues simplemente esto lo resto contra em, la fecha de emisión de la factura. Ahí va. Entonces me da la fecha de... no me da la fecha, sino que me da los días de atraso de mis facturas, por ejemplo, ¿no? En este caso. Fijaros, esto está overdue, no tengo fecha de cobro. Sé que se emitió la factura del 31 del 12 del 2025. Hoy estamos a 6 de febrero del 2026, por lo tanto han pasado 36 días de retraso, con lo cual ya tengo correctamente realizado mi fecha de, perdón, mis días de atraso del cobro de mis facturas. A continuación, hacemos lo que viene siendo el condicional del DPD bucket, y esto es una de las cosas más importantes, porque es un condicional que nos dice, oye, si la fecha de atraso supera a los 29 días, entonces dime que esto es de 0 a 29 DPD bucket, ¿vale? Si esto, en cambio, pues es superior o igual a 59 días, entonces estará en el tramo entre 30 y 59. Si esto está, si es inferior o igual a 89 días, pues entonces estará en el tramo de 60 a 89 días, ¿no? DPD bucket. Y así sucesivamente. Y la última formulación nos dice, pero en caso contrario, si es falso, pues entonces son más de 150 DPD bucket o 150 días de atraso. Simplemente lo que estamos haciendo es reorganizar por tramos los atrasos de los clientes. Con lo cual, esto simplemente esquina inferior derecha, doble clic, y ya se me calcula automáticamente. Y ahora lo que puedo realizar es básicamente la trazabilidad de los datos a través del reporting del DP bucket. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Porque lo que quiero saber es por importes cuánto efectivamente se está venciendo entre 0 y 29 días, porque significa que realmente pues, los clientes están al día. Si es de 30 a 59 días, pues tenemos un problema y es que probablemente los clientes les vaya a costar bastante pagar. 60 a 89 días, pues empieza a ser bastante grave. De 90 a 119 días, pues es una situación bastante crítica. Y de 120 a 149 o más de 150 implicaría una provisión de pérdida. Y eso es lo que tendríamos que hacer en contabilidad, ¿no? Pero para ello, vamos a identificar por tramos esos vencimientos. Vamos a utilizar la función sum if s, porque vamos a hacer un condicional de suma y vamos a decir lo siguiente. Voy a tomar el subtotal, podéis tomar el total también, pero voy a tomar el subtotal porque no quiero tener en cuenta el IVA.
Le doy a F4 porque lo quiero fijar y digo, ¿cuál es el primer criterio? Mi primer criterio va a ser mi DPD bucket, en este caso la columna AE. También lo voy a fijar. Y entonces me voy a mi primer criterio, que mi primer criterio pues básicamente va a ser este de aquí, el primer tramo. Porque ya lo que quiero hacer es vincularlo con la fórmula del condicional que tenía anteriormente. Entonces, coma, me sitúo en el criterio del rango número 2, que en este caso va a ser el siguiente. Em, Como yo lo quiero saber por años, lo que tengo que hacer es me sitúo en la columna W y digo F4 porque lo quiero fijar, coma, ¿y cuál es el criterio número 2? Pues básicamente es el año porque lo estoy vinculando. Con lo cual cierro paréntesis y ya lo tengo. Una forma bastante efectiva de poder hacer los cálculos más automáticos es decir lo siguiente, porque yo lo voy a arrastrar y todo esto se me va a cambiar. Para ello, me voy a situar en mi criterio y digo F4, perdón, me sitúo en F4, sobre todo que el símbolo del dólar esté en la izquierda. Y perdón, y para el criterio, volvamos, símbolo del dólar en la izquierda y para el criterio número 2 que esté el símbolo del dólar en la derecha. ¿Por qué? Porque cuando yo arrastre, esto, si bien es cierto, quedará fijo pero hacia abajo, pero cuando arrastre hacia la derecha, esto estará fijo pero hacia la derecha. Entonces, si os fijáis, ya se me calcula automáticamente. Bien, entonces, un resumen rápido es, ok, pues todas estas facturas están dentro de los parámetros entre 0 y 29 días de atraso. Que esto no necesariamente es un atraso, significa que los clientes normalmente están al día, porque si son 30 días no es algo preocupante. Empieza a ser preocupante a partir de 30, debido a que es una situación más tensa donde nuestra caja pues probablemente tenga unas tensiones más abruptas, con lo cual ahí no estamos recuperando dinero, con lo cual tiene una afectación directamente en el estado de flujos de caja, ¿no? Y a partir de 90 o 120 días estaríamos hablando de que tendríamos que hacer una provisión o una pérdida provisional en este caso en nuestra contabilidad. Eso es lo que establece el Plan General de Contabilidad Internacional. Entonces, ¿cómo saber si esto lo estamos haciendo bien? Em, Vamos a sumar estas cifras y vamos a hacer un check. Para hacer el check hacemos lo siguiente, hacemos un sum if directamente, es un único condicional y decimos, vale, ¿cuál es el rango? Pues el rango va a ser mi año, por ejemplo, coma, y me dice cuál es mi criterio. Pues el criterio va a ser propiamente el año, coma, ¿y cuál es la suma del rango? Pues el subtotal, que en este caso lo tengo aquí, en la columna J. Este caso sí que lo que tendría que hacer es fijarlo, cierro paréntesis, y en efecto, si esto lo arrastro, fijaros que los números coinciden. Por lo tanto, estoy haciendo el check de que coinciden los números. Esto simplemente lo resto del total que he calculado anteriormente, me da 0. Y también podría hacer una fórmula que se llame round, 0. Bien. ¿Por qué? Porque básicamente simplemente lo quiero redondear y aquí le daré un condicional en el que básicamente diga, oye, si esto es igual a 0, entonces por favor rellénamelo pues de un color que sea, por ejemplo, este. Así un red o lo que queráis más oportuno, hagamos un green. Bien, perfecto. Y ahora nos interesa conocer los porcentajes, porque a simple vista nos resulta un poquito más difícil entender qué es lo que efectivamente se está venciendo al día, qué es lo que está pues, por encima de los 150. Entonces, por porcentaje será mucho más sencillo. Con lo cual, yo simplemente me sitúo aquí y lo voy a dividir entre esto.
¿De acuerdo? Entonces, para ello, este número de aquí sí que lo vamos a tener que fijar. Recordad, hacia la derecha, porque cuando yo lo haga así, ya lo tendré calculado. Esto parece ser que ya lo tenía automáticamente, pero la cuestión es que si yo quito las reglas, es algo así como lo siguiente. Yo me sitúo en el formato condicional y le puedo dar una regla en la que, hey, pues le doy un gradiente en el que básicamente pues tiene un color. Por ejemplo, le puedo dar este color, con lo cual esto irá cambiando en la medida que hayamos cambiado los datos. Por lo tanto, la lectura, en este caso, nos viene diciendo, oye, en el 2023 empecé que los vencimientos de mis clientes estaban entre 0 y 29, por lo tanto fue o representó el 68% de los 637.098. A partir del 2024 empecé a hacer las cosas mejor y resultó que los cobros no necesariamente, pero los vencimientos estaban entre 0 a 29 días, pues lo representaban un 80%. Y en el 2025 la cuestión mejoró bastante porque los tramos entre 0 y 29 días pues estaban en los vencimientos del 90%, con lo cual es una buena situación, significa que hemos ido mejorando la calidad de cobros o los vencimientos de nuestros clientes. Otra cosa que sí que podemos hacer, que también podría ser interesante, es nos situamos en toda la estructura de datos, damos control, flecha hacia arriba y luego flecha hacia abajo. A ver, un momento. Eso es. Le damos a insertar, hacemos una pivot table y lo podríamos hacer en una hoja existente, lo pondríamos aquí y vamos a seleccionar esto. Vamos a poner las fechas en las columnas. Vamos a situarnos en el DPD bucket que hemos calculado, lo podríamos poner perfectamente aquí. Y ahora podríamos poner el subtotal en los valores, con lo cual también tendríamos de un modo u otro lo que viene siendo nuestro DPD bucket por tablas dinámicas, que es básicamente prácticamente lo mismo que hemos hecho aquí. Es bastante similar. Es una forma más rápida de hacerlo, pero si queréis calcularlo automáticamente y entender qué hay detrás de los cálculos, pues eso sería un poquito el cómo funciona. Obviamente, sí que lo que podéis hacer es, por ejemplo, esto sí que está bien clasificado, pero esto que está a 150 días, pues, por ejemplo, te sitúas aquí y le das a Move y tú lo llevas al final. Fijaros es que estoy hasta el final. Esto también me lo llevo al final. Le doy a mover, me lo llevo al final. Con lo cual, para que tenga una cierta lógica, ¿no? Pues de 0 a 29, de 30 a 59, de 60 a 89 y así sucesivamente. Y ya tengo mi reporting de morosidad correctamente establecido, o al menos lo que viene siendo el DPD bucket, que es súper importante en estas empresas donde tenemos un flujo de datos y un volumen de datos muy, muy importante en el que básicamente queremos controlar eso, ¿no? Y por ejemplo, si queremos, pues básicamente dotar una posible pérdida, sobre todo de cara al 2025, porque imaginaros que estamos en el 2025 y digo, ok, ¿qué va a pasar en el 2026? Pues muy probablemente que el 5% de mi facturación sea una pérdida, con lo cual podría perfectamente asumir que estos valores de aquí que acabo de seleccionar, los 186.000, es una posible pérdida, con lo cual lo dotaría en mi contabilidad. Y con eso habremos terminado el ejercicio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.